Es mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Por naturaleza, los pequeños deben de hablar a una edad específica. ¿Es normal que entienda todo pero no hable? Pero sí va a haber consecuencias de un lenguaje que no se desarrolló a tiempo. Entonces, ¿el enseñarles el lenguaje de señas puede retrasar el lenguaje también? Si bien al principio son excelentes, qué bueno que el niño quiera comunicarse y al año de edad me señale todo lo que quiere, pero ya después de un momento no es nuestro objetivo. Entonces llega un momento donde eso se vuelve un problema. ¿Tienes dudas sobre el desarrollo del lenguaje de tu hijo? ¿Todo mundo opina si es normal o no? ¿No se le entiende bien cuando habla? ¿Sabes si el número de palabras que dice son las correctas para su edad? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Para eso tengo como invitada a la doctora Vanessa Carolina Khalil Romero. Ella hizo la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara y la especialidad en audiología, otoneurología y foniatría en el Hospital General de México y tiene maestría en alteraciones de la deglución por la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesora de la especialidad en el IMSS y en la Universidad La Salle. Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. No, muchas gracias a ustedes. Me encanta estar aquí, poder apoyar con el tema. La verdad es que es un tema que me apasiona y que además como mamá y especialista me toca de cerca. Los papás siempre vienen con muchísimas dudas, inquietudes, angustias y totalmente entendible. Cuando tenemos un pequeño, nunca vamos a querer que tenga algún problema en cualquier alteración del desarrollo y eso es bien importante. Claro. Y es un tema que compartimos los dos porque sí está dentro de mis 3 principales motivos de consulta son problemas del lenguaje o dudas sobre el lenguaje y entonces por eso trabajamos mucho en equipo. Así es, somos muy cercanos y siempre complementarios. Así es. Y precisamente por lo mismo tengo aquí varias de las preguntas que son las más frecuentes que me hacen y entonces ahora te las quiero hacer yo a ti, que son lo que nos preguntan de todos los días en la consulta, ¿no? Por ejemplo, empezar por ¿a qué edad debe empezar a hablar un niño? Las primeras palabras aparecen a los 12 meses de vida. Sin embargo, no solo son las primeras palabras. En realidad tenemos algo que llamamos prerequisitos del lenguaje, que son el ver a la cara, el balbuceo, el poder imitar sonidos o siquiera responder a su nombre cuando voltean. Eso es bien importante para que todo eso se convierta en lenguaje a los 12 meses. Ok. Ahora, ¿hay algunos como tips o banderitas rojas o algo de cuántas palabras mínimo tendrían que ir diciendo por cada grupo de edad? Sí, los hitos del desarrollo están descritos desde muchísimos años y se estima que a los 12 meses aparecen las primeras palabras. Mamá, papá, agua, ven. A los 18 meses esperamos un mínimo de 10 palabras y a los 2 años no solo esperamos una cantidad como 50 mínimo, sino que además deben juntarla. Por ejemplo, mamá, agua, papá, quiero, parque. 2, 3 palabras juntas es lo esperado a los 2 años. Si algo de esto no se está llevando de manera adecuada o estamos por debajo, se considera alarma. Ok, entonces dijiste al año de edad. 2, 3 palabras, mamá, papá, agua, ven, okay. Es al año. ¿Año y medio? Año y medio, 10 palabras mínimo. Ok. ¿Y a los 2 años? 50 palabras y además juntarlas. Ok. Entonces eso es como lo mínimo que se les pide. Perfecto. Oye, y muchos me preguntan también, ¿es normal que entienda todo pero no hable? ¿O me tengo que preocupar? Ay, esa es mi pregunta famosa de la consulta, porque siempre, y en las redes me llega, es que mi hijo entiende todo, pero no dice nada. Ajá. En realidad, el lenguaje se divide en 2. Tenemos la parte expresiva y la parte comprensiva. Si bien podemos comprender mucho y la mayoría de los niños con retraso del lenguaje, la comprensión suele estar conservada, que la parte expresiva no esté bien, no quiere decir que no amerite valoración. El hecho de no expresarse puede estar causado por tantas cosas que siempre es necesaria una valoración.
No hay que omitir ni la valoración por neuropediatra, ni por su propio pediatra, ni por audiología y foniatría, porque algo tiene que estar pasando en este pequeño. Entonces no es normal ni tenemos que tranquilizarnos y pensar que no hay nada por el hecho de que sí entienda. Sí. Tiene que saber expresarse para su edad también. Así es. O sea, tan importante es el entender como el expresarse, ¿no? Así es. De acuerdo, muy bien. Oye, y también, ¿qué diferencia hay entre un niño que habla tarde y un niño que tiene un trastorno del lenguaje? Eso es muy importante, sobre todo para los especialistas. Un niño que habla tarde es tal cual lo que dice su palabra. Un niño que se ha desarrollado un poco más lento que el resto. Sin embargo, este pequeño que habla tarde no quiere decir que se salte los hitos del desarrollo. No todos van a hablar en el mismo mes, al mismo día, a la misma hora, pero tiene que entrar dentro de los rangos. Y suele ser un pequeño que comprende todo, que tiene juego simbólico, que es que el niño que juega al carrito, run, 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 y la niña que juega a la cocinita o al bebé. Eso es juego simbólico. Ajá. Que haga contacto visual y que intente imitar sonidos. Suele ser un pequeño que solo le falta la parte expresiva o salir adelante con las palabras. Y el del trastorno, normalmente los demás se encuentran comprometidos. O hay el problema con la comprensión como tal, o no tiene juego simbólico, no tiene contacto visual, o siquiera no hay balbuceo ni intención comunicativa. O sea, esto es cuando es solo el lenguaje verbal el que puede estar alterado, pero sí se tienen los otros mecanismos de comunicación, porque la comunicación no nada más es verbal, es, ¿no? Como tú dices, el contacto visual me está comunicando algo, la expresión, señalar. Exactamente. Entonces, cuando señala, te ve a los ojos y juega de todo esto, como tú dices, pero nada más el lenguaje está alterado, entonces sería un retraso en el lenguaje nada más y no un trastorno del lenguaje. Exactamente, pero el hecho de que tengamos uno u otro no quiere decir que entonces si solo le falta retraso del lenguaje no es necesaria la valoración con el hecho de que en algún momento va a hablar. No, esto quiere decir que los dos necesitan una valoración, pero que tienen diferentes intervenciones a la hora de que les demos tratamiento. Ya. Oye, muchos me preguntan también, ¿qué tanto en realidad retrasa el lenguaje el hecho de que les adivinen las cosas? Porque muchos dicen, es que no habla porque le adivino todo. ¿Esto es cierto? ¿Sí te retrasa el lenguaje el adivinarle al niño lo que quiere? Sí tiene un factor importante, sin embargo no es el único, porque eso suele hacer que los papás no acudan a valoración porque la abuelita le dijo, es que ¿cómo va a hablar si todo le adivinas? Ajá. Sí, es entendible que los niños, si no hay una necesidad, no van a querer hablar, pero no debe ser el único causante. Por naturaleza, los pequeños deben de hablar a una edad específica. Ok, entonces eso es lo que nos preguntan casi que de tiro por viaje en todas las consultas. Pero ahora hay muchas cosas que son muy importantes que los papás sepan, pero que no siempre nos preguntan o que rara vez nos preguntan y que creo que es muy importante que lo toquemos aquí. Por ejemplo, ¿por qué es importante hacer una prueba auditiva aunque parezca que oyen bien? La audición no es blanco o negro. Uh-huh. No escuchamos o somos sordos. Hay una gama de grises en ese medio que puede ser una pérdida auditiva leve, una moderada y una severa. Esta pérdida no es exacta. Entonces son niños que pueden responder a sonidos altos, a cuando le repiten, cuando ya le hablan fuerte, o a sonidos familiares para el pequeño, como el sonido del perro, del celular. Esos niños pasan desapercibidos, y sin hablar de los pequeños que tienen problema únicamente en un oído y que el otro escucha bien, son los pequeños que más pasan desapercibidos en la escuela, en la familia, porque un oído trata de compensar. Sin embargo, ese pequeño, aunque pasa desapercibido, en su lenguaje se va a notar. Ok. Yo sí tengo esa idea y esa noción, y así lo hago en la consulta, que todos los niños, independientemente de por qué, si tienen autismo o lo que sea, si tienen problemas de lenguaje, siempre te los mando para valorar la audición, y les explico a los papás esos. Que todos los niños con problemas de lenguaje tenemos que estar seguros de que escuchen y que escuchen bien. Y les hago el ejemplo siempre de la vista, ¿no? Y de los lentes. Los niños chiquitos no van a saber que no ven de lejos y no te lo van a decir. Y entonces no van a aprender a leer o no van a poner atención en la escuela. Y lo mismo pasa acá. Si tienen retraso en el lenguaje, no vamos a saber si es porque no escuchan bien. Puede ser que escuchen, pero necesitamos estar seguros de que escuchen bien, ¿no? Sí, y muchas veces por acelerar este proceso, por querer ayudar o simplemente desconocimiento, saltamos las valoraciones de especialistas y queremos acudir directamente a terapia de lenguaje. Y entonces son pequeños que pueden pasar
años en terapia de lenguaje, se pierde dinero, se pierde esfuerzo, Tiempo. interés. Los papás tienen que llevarlo, el pequeño ya no quiere ir. Se pierden muchas cosas en este proceso en el que no diagnosticamos el por qué ese pequeño no hablaba, qué estaba pasando, no tenemos un programa establecido y aún más no se le da el seguimiento a esa terapia de lenguaje. Pequeños que llevan 1, 2, 3 años en terapia de lenguaje y nunca han acudido con un especialista para su seguimiento, para saber, ¿y va bien? No habla. ¿Y está mejorando? ¿Y está teniendo favor terapia de lenguaje? ¿Le está haciendo bien a él? ¿Es lo necesario es lo que él necesita? ¿O hay que hacer cambios? Y fíjate, ahorita dices del tiempo, nos pierden 2, 3 años. Y yo siempre les hago el hincapié de que no es el tiempo nada más, sino la ventana de oportunidad. Siempre se puede ayudar y siempre se puede hacer algo, pero no es lo mismo ayudarlos al año de edad que a los 2, que a los 3, ¿no? La capacidad de aprender y esta plasticidad cerebral, entre más chiquito sea, mejor les va. Estoy seguro que si tú detectas un problema de audición al año de edad y le corriges eso, si se puede corregir, va a mejorar mucho más y más rápido que si lo detectas a los 2 o a los 3 años, ¿no? Totalmente. Y gracias a Dios hemos estado en contacto. Creo que tenemos una gran rama de médicos especialistas aquí que cada vez la intervención es mucho más temprana. Claro. Me sorprende siquiera cuando hice la especialidad, los pequeños llegaban de 3 y 4 años. La verdad es que mi consulta, lo ven mis estudiantes, los pequeños me llegan entre 1 año y 2 años y medio y eso es increíble. Claro. Es un esfuerzo que se ha hecho entre los especialistas. Yo siempre le digo a los pediatras que si ven niños pequeños, le digan a los padres, hagan una lista con las palabras que tiene. Es muy fácil poder identificar cuándo estoy debajo de ese número si yo tengo una nota. Claro. Pero si yo llego a consulta y les pregunto, ¿cuántas palabras tiene? Dice mamá, papá, creo que dice el perro, y no se recuerdan porque no hay fácil tenerlo en la memoria. Pero una nota del celular, una hojita en la Que cocina. las vayan registrando. Y las primeras palabras son muy fáciles. Mamá, papá, agua, sí, no. Entonces es muy fácil ir adquiriendo esas 50. Si ya tiene 2 años y yo veo que está en 40, está en 30, es retraso. Algo. Oye, ¿y cuentan las onomatopeyas como palabras? O sea, si dice, ¿cómo es el perro? Y wow, wow. ¿Eso cuenta como palabras? Es súper complicado esa pregunta porque sí hay bibliografía y especialistas que lo consideran palabras. El problema es, si bien yo sé que cuando dice wow, wow, no se está refiriendo al tren, Ajá. sí, esa es la base fundamental de los especialistas que lo consideran palabra. El problema es cuando un niño de 18 meses, 2 años, me dice 50 onomatopeyas, Ajá. pero no me dice ninguna Ni una palabra. Ahí es cuando entra esa pequeñita línea en la que no es correcto. Okay. Si después de los 18 meses solo o la mayoría de sus palabras son onomatopeyas, ahí no estamos bien. O sea, sí podrían contarse como palabras, pero siempre y cuando no sean ni siquiera la mayoría. O sea, si a los 2 años dicen, no sé, 40 palabras bien y 10 onomatopeyas, pues cuentan. Se podría considerar. Cuentan como onomatopeyas. Pero si ya es más de la mitad, ya no. Ok. ¿Qué señales de alerta podríamos detectar antes de los 2 años de edad? Prácticamente cualquier prerequisito de lenguaje que no se haya llevado de manera adecuada, como cuáles, el no vernos a la cara, el no tratar de imitar sonidos, que no tenga intención comunicativa, que no quiera señalar, o ya si estamos un poco más avanzados, porque esto ya sería alarma desde el año de edad, Ajá. pero ya yéndonos un poquito más avanzados, el no tener las 50 palabras y el no empezarlas a juntar, eso ya se considera un dato de alarma innecesario para valoración. ¿Y por qué no deberíamos de esperarnos a que hablen solos? Porque puede pasar y puede que no. El hecho de que hable solo, en algunos pequeños sucede y en algunos no. Y cuando no, ya perdimos mucho tiempo para una intervención que podía ser excelente, en el que podía no haber secuelas, porque el lenguaje no solo es lenguaje. Ajá. Cuando es justo lo que platicábamos, cuando existe un lapso de adquisición del lenguaje y no se cumple dentro de los rangos esperados, sí existen secuelas. ¿Cuáles secuelas? Que después ya dice muchas palabras, pero no las pronuncia bien. Entonces el niño habla como Minion. Ajá, exacto. O tiene problemas para matemáticas, para la lectura, para la escritura, aprendizaje en la escuela, o no organiza bien las ideas. Sabe que puede decirte ayer, playa, pala, pero no te puede decir, es que fui de vacaciones con mis papás y me llevaron a la playa y jugué con una pala. Claro. Es esa organización
tan compleja que habla de la parte cognitiva del lenguaje en el pequeño, y es bien importante. Siempre les explico eso también a los papás, ¿no? Que el desarrollo es como ir subiendo escalones, no puedes correr si no gateas, ¿no? Primero gateas, luego te paras, luego caminas, luego corres. Y lo mismo pasa con esto. Primero es el lenguaje y eso te va a llevar a la socialización, que luego pasa que llegan a los 3 años, no se comunican igual que el resto de los niños de los 3 años, entonces empiezan a tener problemas de socialización. Ellos solitos se apartan, o los mismos compañeritos de 3 años los apartan, porque pues, este niño no habla, no le entiendo, pues a lo mejor los adultos nos podemos adaptar y entender, ay, está chiquito, no habla bien, yo me adapto. Pero otro niño de 3 años no va a pensar así. Y entonces, si hay uno que no habla bien, pues lo van apartando y van habiendo problemas de socialización y de conducta, ¿no? Porque entonces agarran cosas sin pedir, entonces les pegan, o ellos se manifiestan como pueden, que a veces es pegando. Entonces empiezan problemas de socialización, agresión, vamos a ser más agresivos. Y pues para poder leer, pues tienes que hablar bien, y para poder escribir tienes que hablar bien. Entonces se va haciendo toda una bola de nieve si no atendimos el lenguaje a tiempo, ¿no? Exactamente. Y además me haces recordar, si un pequeño no logra expresar lo que siente o la necesidad, quiere agua, quiere una galleta, o tengo sueño, me quiero bañar, me siento sucio, pañal, va a ser un niño que va a tener más berrinches. Claro. Ya sabemos que los 2 años son difíciles, pero si un niño no lo logra expresar, va a ser más difícil para él. Y hay que comprender que esos niños es muy probable que tengan mayores crisis de berrinches, de problemas emocionales, porque no lo pueden decir. Claro. Y además me hace recordar una historia de una paciente que me decía, es que yo no me preocupo, doctora, porque mi esposo también habló tarde y mírelo, es bien inteligente, es ingeniero. Y yo, sí, qué padre, pero no hablan de que ese señor casi no habló en la consulta. Era un señor callado, no expresa sentimientos. Y si me iba un poco más profundo, la mamá del señor decía que toda la primaria le costó muchísimo porque le costaba la lectura. Entonces no le gustaba que lo pusieran a leer en voz alta, le daba vergüenza, le daba miedo, evitaba leer, evitaba levantar la mano para decir lo que sabía. Entonces, ¿qué personalidad se desarrolló a partir de algo tan sencillo como el lenguaje? Entonces, sí, claro, puede llegar a ser ingeniero, astronauta, lo que deseen, pero sí va a haber consecuencias, claro, de un lenguaje que no se desarrolló a tiempo. De acuerdo. Muy bien. Otro es, ¿cómo influye? Esto es muy importante. En todos los temas que hemos tocado en el podcast sale a relucir tarde o temprano el tema de las pantallas. ¿Cómo influye el uso excesivo? Porque también hemos aclarado que las pantallas pueden ser muy útiles. También hemos hablado de que menores de 2 años no tendrían por qué usar pantallas. Pero ¿cómo puede impactar el uso excesivo de pantallas en el lenguaje de los niños? Es un tema súper complejo y como me traté de prometer llegar a esta pregunta de pantallas y solo hablar de lenguaje. El lenguaje sí importa y sí influye mucho en el desarrollo del lenguaje. Las pantallas no forman una interacción con el pequeño. No logran respuesta, pregunta, la interacción con el pequeño. No hacen el contacto que necesita para el desarrollo del lenguaje. Para que exista el lenguaje, el pequeño tiene que vernos a la cara, ver cómo se mueve la boca, los labios, los dientes, escuchar el tono, si está enojado, si está muy feliz, con qué lo está haciendo y con qué intención está produciendo lo que estoy diciendo. Si el pequeño lo ve en pantalla, que por cierto, pantallas, por más exacto, nunca la voz va a ir igual que los labios. Uh-huh. Ya por ahí vamos en déficit. Uh-huh. Segundo, hacen como un feedback negativo para el pequeño o más bien positivo, porque ¿qué suelen ser en las mejores de las opciones? Que le pongan una persona hablando en pantalla, intentando enseñar cosas. ¿Y qué suele pasar? Mira, la pelota es... Y hacen la pausa que uno espera Ajá. para el lenguaje. El niño no hizo nada, vio la pantalla, pero se quedó perpetuo viendo la pantalla. Y la señora dice, rojo, muy bien. Y le dio un refuerzo positivo a algo que no pasó. Hizo. Entonces, su cerebro hizo conexiones neuronales que dicen, estuvo muy bien lo que hice. Y no hizo nada. Y no hice nada. Entonces, hacen conexiones que no son correctas. No hay necesidad. ¿Qué necesidad va a tener el pequeño de decirle a la pantalla pelota roja? ¿Para qué? Uno habla de necesidades, de comida, de ir al baño, necesidad de un abrazo. Eso no es una intención comunicativa.
Ahorita que mencionaste lo de ir al baño, también es importante, ¿no? De los primeros requisitos que pedimos para enseñarles a los niños a ir al baño es que te puedan decir que quieren ir al baño. ¿Cómo le voy a entrenar o cómo le voy a enseñar que me avise si no se comunica conmigo de ninguna manera, ¿no? Así tal cual. Entonces también esa etapa de ir al baño y dejar los pañales se retrasa cuando hay un problema en el lenguaje, ¿no? Sí. Oye, ¿qué pasa cuando un niño solo se comunica con señas o gestos? Si bien, como lo habíamos hablado, forma parte de los prerequisitos del lenguaje, sí. Señalar, tener una intención de decir quiero eso, me llama la atención. Después de los 18 meses, y yo diría 12 meses en realidad, si la mayor parte del tiempo busca comunicarse a través de señas, es como lo de las onomatopeyas. Si bien al principio son excelentes, qué bueno que el niño quiera comunicarse y al año de edad me señale todo por lo que quiere, pero ya después de un momento no es nuestro objetivo. Entonces llega un momento donde eso se vuelve un problema. Y si le haces caso y si le adivinas, si le estás retrasando, si le estás afectando. Sí, es lo que platicábamos. Los niños van a hablar por necesidad. Ajá. Por eso sus primeras palabras que suelen ser el mamá, papá, agua, ven. Porque necesito. Porque lo necesitan. Claro. Cuando ya le pasamos las cosas, perdió el interés de pedirlo. Perdió el interés o la oportunidad. La eso necesidad. Sí, pasa una línea como muy finita en la que me dice, entonces no le voy a pasar nada, y es que el bebé llore, y ya lo dijo, lo intenté 80 veces, no dijo nada, entonces no se lo voy a pasar. Pasa una parte muy estricta. Luego el bebé va a tener frustración, si no lo está logrando por algo motor, algo psicológico, neurológico, y estamos pasándolo. Por eso hasta estamos complicando la situación. Entonces siempre les digo, hay que intentarlo 2, 3 veces, esperamos la pausa. La pausa es muy importante, porque si ni le damos la oportunidad, estamos intentando estimular lenguaje. Pásame el perro, ¿cómo dice el gato? ¿Y la vaca? Dame la pelota. No le están dando oportunidad. Las pausas son importantes. Entonces, pásame el agua. Te señala, ¿el agua? Esperamos pausa, el bebé responde o no, y 2, 3 veces y lo pasamos. Tampoco hay que ser tan estricto. Oye, cuando estaba empezando mi práctica de neurólogo pediatra, una vez llegó un papá a platicarme. Estaba mucho de moda enseñarles a los bebés el lenguaje a señas. Dice, oye, es que tiene 1 año y ya me dice leche, gracias, muchas cosas a señas. Así fue al año, pero después iba pasando el tiempo y no hablaba, solo se comunicaba a señas. Entonces, el enseñarles el lenguaje a señas puede retrasar el lenguaje también. Justo la parte de la necesidad. Si él tiene cubierto la necesidad de comunicar necesidad a través de una seña y lo estoy logrando, pues ¿para qué voy a hablar? Que en ese si tiempo puedo decían que decir era más, si puedo decir leche, Ajá. y me están entendiendo por completo, siempre que se enseñan señas, porque sí está muy popular, Sí. tiene que ser acompañado de la parte palabra. de la palabra. Por ejemplo, la leche se sugiere que la mano esté cerca de la boca para que puedan ver la gesticulación más que la seña. Entonces puede ser como leche o más muy cerca de la boca para que el bebé vea ambas. Y siempre complementada con la palabra. Porque en ese tiempo sí estaba promoviendo y se ponía muy de moda. Sí, que son más inteligentes y te pueden comunicar muchas cosas desde muy chiquitos y les enseñan. Sí. Entonces empezó a dar mucho eso, ¿no? Sí, en realidad, y sigue creo que muy popular, pero siempre bien adaptado y hecho de manera adecuada es bueno. ¿Cómo pueden ayudar los papás desde casa para mejorar el lenguaje? La estimulación del lenguaje es desde que nace. Ajá. Los prerequisitos se desarrollan desde el primer día que se lo llevaron a casa hasta el primer año que aparezcan sus palabras. ¿Qué podemos hacer? Leerles. Yo creo que la lectura es, el hit de los niños, si los implementamos desde el inicio. A un pequeño que esperamos a que tenga 2, 3 años para que si quiera escuchar el libro, ya no le va a interesar. Hay que empezarlo desde muy pequeños. Y tenemos la mala costumbre o cultural que el libro se lee textual. Cuando es muy pequeño, el libro no se lee textual. Hay que tener imágenes grandes, Ajá. que tengan mucho color, mucha interacción. ¿Y qué buscamos? Pensemos en un libro con una granjita y mostramos la vaca, mira la vaca, la entonación. Los niños aprenden con entonación, esta subida y bajada, las exclamaciones, el interrogatorio. Ellos aprenden así. Por eso las canciones son un éxito. Ajá. Por esta melodía, esta subida y bajada de tono, por eso son un éxito. Por eso aprenden los niños de las canciones.
porque esto les gusta a ellos. Entonces, la vaca, mira la vaca y la señalamos. Eso nos va a ayudar a lograr el requisito de señalar. ¿Y qué estoy pidiendo? Eso también nos va a ayudar después para que él pueda señalar entre las categorías de animales, entre la categoría de transportes. Entonces, hay que ir leyendo, pero más lo que uno se imagina. Hay que ser creativos para los libros. ¿A qué edad eso, más o menos? Desde el primer día que podamos llegar a casa y mostrarle una imagen y platicarle, porque es lo mismo que platicarle todo el día. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos suelen también decir los pediatras? Gracias a Dios. Piden que todo lo hablemos. Vamos a bañarnos, vamos a lavar la pancita con jabón, vamos a traer la tabla, el cuchillo, vamos a picar la manzana. Pero es bien importante, no es lo mismo como lo acabo de hacer yo a que le dijera, ok, nos vamos a bañar y ahora vamos a ir por el plato. Ni a mí me dan ganas de escuchar eso. Claro, claro. Es bien importante con la intención que lo hagamos. La atención, claro. No, hay algunas mamás que me dicen, es que a mí me da mucha pena. Y yo, ¿pena con quién? ¿Quién está en la casa? Y aunque esté quien sea, aunque esté la suegra. Está el bebé y estás tú. Y eso es bien importante. Hazlo con el tono, cántale, háblale de frente. Todas las actividades que puedan hacer en el día se deben de describir. Los cuentos y las canciones son el hit para lograr un lenguaje. Entonces, leer, cantar y hablarles todo el tiempo. Y las canciones hay como una notita por abajo, las canciones infantiles. Okay, porque luego sí me dicen, bueno, es que sí le gusta la música, y yo, ¿cuál? La de la radio. Y yo, no. Es que es muy complejo. Sí. Puedes decir la parte de la coreografía tú, o sea, sí, no. el coro lo puedes narrar tú. Es muy difícil para que un niño. Las canciones de infantiles tienen un propósito. Están hechas para esas. Tienen palabras sencillas, repetitivas y que las necesitan desde el inicio. Los animales que les encantan, la vaca Lola, ajá, el gallo, o partes del cuerpo que las necesitan identificar, ajá, desde los 18 meses. Entonces, sí tienen una intención, por eso son las canciones infantiles. Yo les digo a las mamás, y piensen en voz alta, o sea, todo lo que estás pensando, cuéntaselo. Yo no hacía hincapié en esta parte del tono en que se lo dicen y eso ahora lo voy a empezar a hacer también, pero sí les decía, ustedes las mujeres son buenísimas para hablar, háblale, platícale todo lo que estás haciendo, nárrale lo que estás haciendo, cuéntale, piensa en voz alta, porque sí hay estudios que han demostrado que entre más palabras se escuchen, hablan más, incluso una relación con las capacidades intelectuales, ¿no? Sí. O sea, las capacidades intelectuales altas se asocian al número de palabras que escuchó el bebé en los primeros meses de vida, ¿no? Sí, exactamente, y quitarnos esa pena. Sí, pero pena, ¿por qué? Yo también quiero saber, pero sí suele pasar. Hay papás que les cuesta jugar con los pequeños y hay papás que les cuesta hablar. Sí. Y sobre todo, sí, justo los hombres. A mi esposo le costaba mucho. Y yo, háblale todo el tiempo. Háblale, hable, hasta que lo logre. Y entonces, sí, ya se hace tan automático, el bebé lo va a agradecer toda su vida. Sí, de acuerdo. Y hay un montón de mitos, ¿no? Es lo que platicábamos hace rato también, que es importantísimo que los toquemos para que la gente deje de creer que estos mitos son realidad, ¿no? Por ejemplo, el de, tú no te preocupes, es flojo, ya va a hablar. Ese es muy complejo. Yo creo que gracias a Dios, conforme han pasado los años, es el que menos ya estoy escuchando. Cuando yo inicié la especialidad, era el top. Uh-huh. Y conforme han pasado los años, ha quedado un poco atrasado. Sin embargo, no hay pequeño flojo. Exacto. Y menos flojo para hablar. Uh-huh. Los pequeños no hablan por una razón y la razón es la que hay que buscar. Entonces, no hay forma de que un pequeño sea flojo, las necesidades existen. Exacto. Y la forma de comunicarla es con palabras. De acuerdo. La otra que también es muy común, su primo también habló hasta los 4 años y está bien. Sí, esa sí la escucho mucho. Me encantaría decir que no, pero esa sí es muy común. El comparar los pequeños. El comparar no va a ayudar en nada, porque ninguno de los pequeños son iguales, pero eso hay que tomarlo con pinzas, porque también se consigue a los mamás o familiares que con ese comparativo desean no acudir a consulta. Entonces, está el pequeño que va lento y hay que ayudarlo, y está el pequeño que necesita un apoyo además adquirido, necesario por terapeutas, por especialistas, para llegar a ese hito del desarrollo necesario. Y a lo mejor existe algún diagnóstico de trasfondo que también hay que buscar. Entonces, hay que tocar con muchas pinzas. Yo no sé si ese primo, tío, vecino
está pasando o pasó por alguna situación. Por ejemplo, no sé si el primo dejó la escuela porque tenía problema de aprendizaje. Yo no sé si el vecino no sabe hacer sumas y no ha podido mantener un trabajo. Y yo no sé si el papá, el tío o quien sea haya tenido problemas para expresar sentimientos, no quiere hablar, es cohibido, ha tenido problemas de bullying en la escuela. Entonces trata de no hablar porque siempre lo han juzgado cuando habla. O a veces de grandes ya ni han logrado la R. Entonces todo eso va a cambiar el pronóstico y la personalidad de nuestro pequeño. Entonces tan fácil es darle una atención temprana para evitar todo esto. El lenguaje no se queda en lenguaje. Así es. Yo siempre les digo también, mejor que vayan a terapia y que a los 2 años ya hablen lo que tengan que hablar y que todo salió bien, qué bueno. Y no al revés, que pasó el tiempo, ya tiene 3 años y sigue como cuando tenía 2. Entonces otra vez ya perdimos esa ventana de oportunidad para ayudarle, ¿no? A esa edad. La verdad es que ahora me han llegado tan pequeños, gracias a Dios, que se les enseña cómo estimular en casa, porque no es que todos nacemos aprendidos. No, claro. Se les explica justo cómo leerles un libro, cómo enseñarle tarjetitas de animales, los onomatopeyas, todo lo que hemos platicado que pueden hacer en casa, se les explica y con el seguimiento a veces se saltaron en la terapia, ya se pueden dar de alta porque ya llegaron al hito, le faltaba un poco de estimulación. Entonces, esa es la importancia de atenderse tan temprano y no tenemos que poner etiquetas. Ahorita tocaste el tema de que no pronuncian bien la R y ese también es una pregunta muy frecuente. ¿Hasta qué punto es normal o cuándo me tengo que preocupar cuando no pronuncian bien la R? Tengo una pacientita que no podía decir la R, entonces no decía perro, decía pelo, pero entonces le echaban carrilla porque decía pelo, entonces para no decir pelo decía cacholo. Entonces era algo parecido, ¿no? Tengo una pequeña muy parecida y es tan inteligente, porque una cosa no es igual. Claro. Que le cambiaba y cuando le mostraba palabras con R, cambiaba la palabra. Un me decía sinónimo. dog. O sea, a ese nivel de inteligencia habíamos llegado que buscó una palabra alternativa para lograr eso. Exacto. Entonces, sí es importante, cambia la autoestima de los pequeños. No quieren hablar, el aprendizaje se ve alterado en la escuela, no quieren levantar la mano, no quieren hablar con los compañeritos. Sí va a tener ¿Cuándo hay que preocuparnos? Porque puede ser normal hasta cierto momento que no puedan pronunciar bien la R. ¿Hasta cuándo es normal? Y se cuándo supone ya no? que la R es el último fonema que logramos. Hasta los 5 años puede ser considerado normal. Okay. Sin embargo, entre los 4 y 5 años ya se les puede dar algún tipo de terapia para no llegar a ese diagnóstico. Es como esta estimulación antes y ayudarlos un poco para que no lleguemos a los 5 años y le pongamos una etiqueta. Entonces, pero después de los 5 ya está considerado un problema. O sea, si después de los 5 no pronuncia bien la R, entonces sí habría que hacer algo. Ok, muy bien. Otra muy frecuente es que, y cada vez se da más en este mundo tan globalizado, ¿no? Que se casan papás de diferentes idiomas y entonces un papá le habla en un idioma y la mamá le habla en otro idioma y el paciente, el bebé, se tarda en hablar y entonces pensamos que pudiera ser porque le hablan de 2 idiomas y entonces no está aprendiendo ninguno de los 2. ¿Qué tan cierto es esto? También existía muy al inicio cuando justo se empezó a ver este tipo de cosas que viven en Estados Unidos y en casa hablan español, afuera inglés o cualquier otro idioma en combinación. Creían que podía ser un factor, pero en realidad no. Ya muchos estudios han demostrado que ser bilingüe o más idiomas no se considera un factor para un retraso del lenguaje. Entonces, sí que puede pasar. Son pequeños que ya hablan y no saben, pueden decirte en una oración mitad español y mitad inglés. Les van a tardar un poco más en decir, ok, esto es de inglés y esto es de español para separarlo. Pero retraso del lenguaje no debería. No. ¿Y de alguna manera les ayuda a los niños esto? O sea, los papás que te hablen 2 idiomas podríamos como fomentar. Si les háblenle cada quien en su idioma y eso le va a ayudar en algo. En realidad sí. Igual que como el lenguaje que estamos pidiendo que hablen, el adquirirlo al mismo tiempo no forma problema y es bastante bueno porque también lo mencionabas. Mientras más palabras escuchen al inicio, se les van a ir grabando. Entonces, si puedo grabarlas y aparte en 2 idiomas que después lo va a dividir en cada uno, es excelente. Es una forma de adquisición y de cognitivo tan grande que le podemos ofrecer. En realidad es muy bueno. Entonces sí habría que fomentarlo cuando se puede, que escuchen 2 idiomas y no va a causar ningún problema. No. Excelente.
La otra es, el otro de los mitos es, dice, no necesita terapia, va a hablar cuando quiera. Voy a usar un ejemplo que diste. Es como decir que un pequeño tiene un problema visual y le decimos, él va a ver cuando quiera. Exacto. No. Si bien, como tantos conocidos tendrán, que tardó en hablar y luego se recuperó, sin embargo no sabemos el trasfondo con el que se recuperó, lo mismo pasa con esto. Evitar una valoración o un diagnóstico o la intervención oportuna le va a quitar muchas adquisiciones posteriores a este pequeño. Entonces, no hablar cuando quiera. Algo puede estar pasando y esperar ese tiempo, perdemos tiempo valioso. Tiempo de intervención fundamental para los pequeños. Sí, de acuerdo. A ver, para ir cerrando, si tuvieras que darles un solo consejo a los papás de cómo ayudar a estimular el lenguaje de sus hijos, ¿cuál sería? Sin material, sin nada. Hablar. Hablar todo el día. Hablar con ellos. Buscar información. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Y qué hay ahí? ¿Dónde está el animal? Jueguen con ellos. Hablen con ellos. No necesitamos ni material, ni dinero. Nada. Tenemos nuestra voz. Con eso es suficiente. Excelente. Me gusta mucho eso. ¿Algo más que nos quieras agregar, Vanessa? No, nada más. Agradezco muchísimo este espacio y esta intervención contigo, porque lo más importante es que queremos que todos los pequeños se desarrollen bien y de la mejor manera posible. Así es. ¿Dónde pueden encontrarte? Si quieren más consejos, si quieren consultas, si quieren... Tengo mi página de Facebook como la doctora Vanessa Khalil. En Instagram también estoy como doctora Khalil Foniatría. Y mi WhatsApp se los comparto para que lo puedan poner acá en cualquiera de los medios. Perfecto. Vanessa, muchísimas gracias. Yo creo que es muchísima información muy útil para todos los papás y definitivamente el hablar bien nos va a ayudar a potenciar el desarrollo físico, mental y emocional, ¿no? Que es lo que queremos aquí. Así es. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su interés. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con toda la gente que ustedes crean que puedan obtener información útil de aquí. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a nuestra comunidad de Nasgio y síganos en todas nuestras redes, en TikTok, Facebook, Instagram. Y recuerden, ayúdenlos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.